Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. La palabra del Señor nos enseña a ti y a mí que necesitamos caminar con Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos quieren caminar con Cristo Jesús? Amén, ¿verdad? Queremos caminar con Cristo Jesús. Lejos de Cristo no hay absolutamente nada. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Es decir, que el que no camina con Cristo, el que no está con Cristo, no está en el camino. Y si no está en el camino, entonces ¿en dónde está? Extraviado. No está allí en el camino, entonces está extraviado, dice la palabra del Señor. Pero si tú estás caminando con Cristo Jesús, allí la bendición de Dios desciende sobre su vida, amén. Allí la bendición de Dios te acompaña, porque si Cristo te acompaña, Él es el dador de las bendiciones, amén. ¿Cuántos quieren bendiciones? Amén. Entonces ve con Cristo Jesús, que Él es el que te da la bendición todos los días de tu vida, amén. Cristo Jesús es el que te bendice a ti. Jesús es el que te abre las compuertas de los cielos y derrama de su bendición hasta que sobre y abunde. Pero si no caminamos con Cristo, entonces ¿con quién estamos caminando? Con demonios, con las tinieblas, con ataduras. Y eso no es una vida que Dios haya trazado para ti. Dios quiere que tú y yo caminemos en libertad, que busquemos de Dios, que le amemos, que veamos las bendiciones de Él. ¿Amén o no amén? Les dice aquí la palabra de Dios: después que engendró a Matusalén, y caminó no con Dios, después de que engendró a Matusalén, ¿cuántos años? 300 años. Y engendró hijos y engendró hijas. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. Y hay gente que lleva un año y ya no quiere seguir caminando con Dios. Hay gente que lleva 5 años en la iglesia y ya no quieren seguir caminando con Dios. No, aquí nos toca caminar todo el tiempo que sea necesario con el Señor, amén. 300 años caminó Enoc con Dios. Usted, yo no sé cuánto Dios le regale de vida. Si de pronto este sea el último día que Dios le vaya a regalar, uno no sabe. Puede que hoy alguien se muera de los que están en este culto. Y eso no es atarlo ni nada de esas cosas. Pero es que uno no sabe. La Biblia dice: necio, ¿qué sabes tú que esta noche vienen a pedir tu alma? Entonces la misma Biblia lo dice. Usted no sabe si hoy se muera. Usted no sabe si mañana sea su último día. Si hoy sea el último culto en el que hoy usted está. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Dios lo guarde, Dios lo proteja, Dios lo cerque y demás. Pero usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Usted no sabe en qué momento va a partir. Yo tampoco sé. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que sea el tiempo que sea que tú vivas, sean los años que Dios te regale, los días, los meses que Dios te regale de vida, que tú los puedas caminar con Cristo Jesús, amén. Que no los camines solo en esta tierra, porque caminar solo en esta vida es un fracaso total. Caminar solo en esta existencia es divagar el mundo de golpe en golpe, de tragedia en tragedia, de error tras error. ¿Cuántos antes de conocer a Cristo tomaban decisiones muy acertadas? Ninguno, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, ¿qué decisión acertada tomábamos? Ninguna. Todo era un error tras error tras error. Pero gracias al Señor que Cristo llegó a tu vida, amén, y te cambió, te renovó, te hizo una nueva criatura. Entonces usted cambia, amén. Nos hizo libres de nuestra vana manera de vivir. ¿A qué te había llevado la vida que llevabas? A estar muerto en delitos y pecados. Cristo te sacó de allá, ¿cierto que sí? Cristo te llamó de la inmundicia, Cristo te llamó del pecado, Cristo te llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. ¿Y cuántos hemos corrido a esa luz? Amén. Y si usted todavía siente tinieblas en su vida, esta es la mañana, en esta mañana que usted corra a Cristo, amén. Que usted vaya a esa luz, que usted vaya a Cristo Jesús y le diga: Señor, que toda tiniebla salga fuera de mi vida. Que toda tiniebla huya en el nombre de Jesús, porque yo quiero la gloria del Señor sobre mi vida. Yo quiero que la gloria del Señor resplandezca sobre mi familia. Yo quiero que el poder de Dios resplandezca sobre mi casa. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios llegue a sus casas? ¿O prefieren tener una casa por allá toda arruinada, toda llena de tinieblas, llena de problemas? Porque usted es el que decide, mis hermanos. Ustedes son los que deciden. Abramos la palabra de Dios en Levíticos.
Levíticos capítulo número 27. Levíticos capítulo número 27. 26, perdón. Levíticos capítulo número 26. Ahora la palabra de Dios allí. Levíticos capítulo 26. Dice la palabra del Señor allí, versículo número 1. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Amén o no amén? Amén. Para tener la bendición de Dios no se pueden tener ídolos, mis hermanos. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, si usted quiere que Dios ocupe el primer lugar en su vida, tiene que quitar todo ídolo de su vida, amén. Y de esa manera van a venir bendiciones. Hay gente que no honra a Dios, que no le da lugar a Dios, pero quieren la bendición de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios honra a aquellos que le honran a Él, amén o no amén. Dios no honra al que no lo honra. Dios honra al que le da el primer lugar. A ese Dios lo honra. A ese Dios lo honra. El que tiene ídolos por allá, cualquier ídolo. Porque ídolo, usted y yo como iglesia ya entendemos que el ídolo es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y eso es un estorbo para la bendición. Así que si usted quiere ser bendecido, tiene que empezar a examinarse y decir: esto como que tiene el primer lugar en mi vida, se derriba en el nombre de Jesús. ¿Qué se hacía con los ídolos en la Biblia? Se derribaban, ¿verdad? En el tiempo bíblico, los que querían obedecer al Señor cogían esos ídolos y los partían, los rompían, los desmenuzaban, mis hermanos, y buscaban la presencia del Señor. Mi hermano, que nada le ocupe el primer lugar en su corazón. ¿Quién tiene que ocupar el primer lugar en su corazón? Dios, mi hermano. Que Dios sea el centro de su corazón, que Dios sea el centro de su vida, mi hermana y mi hermana. Dice aquí la palabra del Señor. Yo quiero que nos adelantemos al versículo número 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por... Hay que obedecer la palabra del Señor. Cuando se obedece la palabra del Señor, ¿viene la qué? La bendición, mis hermanos. Cuando hay obediencia, cuando hay alguien que dice: yo me voy a negar a esto, yo voy a dejar de pecar, yo voy a dejar de mentir, yo voy a limpiar mi celular de toda pornografía, yo voy a limpiar mi celular de todo contenido que no le agrada a Dios. Ahí la bendición de Dios, ¿qué pasa? Que comienza a descender, porque usted saca lo que no le sirve y hace bienvenida la gloria del Señor, amén. Usted saca de su corazón el odio, saca de su corazón el rencor, saca de su corazón las cosas que no lo edifican, y Dios comienza a llenarlo con vino nuevo, con aceite nuevo, con presencia de Dios, amén. Pero mientras esté lo viejo, pues no va a pasar nada. Entonces tenemos que sacar lo viejo para que Dios traiga lo nuevo. Dice el versículo 4: yo daré vuestra lluvia el día que usted la pida. ¿Sí o cuándo? En su tiempo, porque pese a que Dios nos bendice, hay un tiempo para todo debajo del cielo, amén. Debajo del sol siempre hay un tiempo para todo. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Es decir, que lo que tú tengas en tus manos, ¿qué tiene que pasar? Que dé fruto en el nombre de Jesús. No se le puede acabar, no puede pasarle las del Chavo, que coge un vaso y se le rompe. Coge por allá hay personas que tienen unas manitas que hasta se les puede dar una caja de esas donde guardan plata, una caja fuerte, y hasta acaban con la caja fuerte, y son bien difíciles de abrir y demás. Pero hay gente que tiene unas manos que todo lo que llega a esas manos lo acaban, lo desbaratan, lo destruyen. No, mi hermano, sobre sus manos, ¿qué tiene que estar? La bendición del Señor, amén o no amén. Levante su mano ahí y dígale: Señor Padre, tu palabra dice que mis manos son benditas por ti. Señor, tú bendices el fruto de mis manos, amén. Y créalo, mi hermano, créalo, porque ahí lo que usted hace, eso tiene que tener la bendición. Hay gente que no le dura nada. Compra un celular, se le daña a los 2 meses. Compra por ahí unos zapatos y en 3 puestas ya están rotos. ¿No ha visto esa clase de gente? No les dura nada. Estrena y por allá preciso la ropa, por allá preciso de malas, estaba lavando ropa y le chispeó cloros y se le dañó. Y no les dura nada. ¿Eso sabe cómo se llama?
una maldición. Eso es una maldición que se llama ruina, escasez. Y hay gente que no progresa nunca. Hay gente que no progresa nunca porque todo se les daña, porque todo se les acaba, porque todo se les va por el agua. Incluso vienen, los atracan, los roban, de todo. Yo sé que todos hemos pasado por ahí, pero yo estoy hablando de casos en donde es frecuente, donde es constante. Yo duré una época, mis hermanos, cuando yo estaba en Bogotá, tenía unos 20 años tal vez. Y tenía 20 años y yo trabajaba en un lugar un poco peligroso, en el centro de Bogotá. Y oiga, cada mes, no pasaba mes sin que me robaran. No pasaba mes sin que me robaran. Cada rato yo salía a coger el bus y allá me llegaba alguien y me robaba. Me robaron el celular, me robaron una cadena, me robaron el reloj, me robaron, o sea, cada rato. Y era una cosa ya como que... Y no eran los mismos, eran diferentes. Y una hermana en la iglesia me dijo, órele al Señor, porque eso no es normal. Esos son espíritus de ruina que quieren saquearle todo lo que Dios le dé. Esos demonios de ruina le quieren robar todo. Y ya el diablo se le está es como que posesionando y allí tomando ventaja. Y hermano, tocó entrar ahí en oración. Y sí, eso se tuvo que quitar en el nombre del Señor. Pero hay gente que tiene que ver con los ojos espirituales ese tipo de cosas. Por allá va y se daña la licuadora, va y se daña la estufa, va y se daña la plancha, va y se... todo como que todo al mismo tiempo. Venga, aquí pasa algo. Es normal que las cosas tienen una vida útil. Las cosas tienen una vida de que con el tiempo, el uso se van dañando. Pero cuando ya todo se daña, cuando ya todo como que se acaba, eso ya es una maldición, mis hermanos. Que el sueldo llega y no lo vio usted. ¿Eso será una bendición o qué será? Entonces ahí, Señor, Padre, entonces hay que discernir, bueno, Padre, o tú me tienes en un tiempo de prueba como Job, que Job perdió todo, pero esa prueba le duró a Job toda la vida. No, mis hermanos, a Job no le duró toda la vida esa prueba. Entonces las pruebas son temporales, ¿sí? Podemos pasar por tiempos de dificultad en la economía, pero son tiempos donde Dios prueba. 2, gente que mal administra las finanzas. Entonces gente que de pronto, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted va y va al Éxito y en el Éxito se le acerca una de las muchachas, de las asesoras, le dice, ¿usted ya tiene la tarjeta de Éxito? Y entonces usted dice, no, venga, en 5 minutos se la damos, usted páseme la cédula y le hacemos un estudio, ya en 5 minutos tiene su tarjeta. Y usted contento porque ve ese televisor gigante ahí, o el nevecón, yo no sé qué ve que le gustó y usted no tiene plata y usted, listo, hágale. Y le ofrecen, y es que mire, hoy como está estrenando la tarjeta, entonces llévese esta promoción y etcétera. Eso le envuelven. Y entonces usted comienza a usar la tarjeta. Y comienzas a usar la tarjeta y se mete en una cantidad de cosas innecesarias. Lo más lógico es que cuando llegue el sueldo, ¿qué pasa? Debe una cantidad de cosas. Eso es lógico. ¿Estuvo el diablo ahí metido? No, el diablo no estuvo ahí metido. Fue mala administración, que no supe administrar una tarjeta de crédito. No la supe administrar. Y entonces, obviamente, los bancos facilitan esos créditos, pero después, bueno, cobran las cuotas de manejo, cobran los intereses, el número de cuotas y de todo. Y hay gente que se aprieta por no haber administrado bien las finanzas. Gente que no solamente se aprieta con tipos de tarjetas de crédito, sino con el primo. Venga, primo, présteme aquí 20,000 pesos. Venga, mamá, présteme 50,000 pesos. Venga, fíjeme ahí en la tienda los huevos. Y entonces cuando recibe el sueldo, ¿qué le queda? Nada, porque todo ya lo ha gastado. Y usted ve la vida de Jacob, y usted ve la vida de Abraham y la vida de Isaac, y usted los ve gente que tenía mucho dinero, pero usted les ve las vidas de ellos y eran vidas que administraban correctamente todo. Esta semana estudiamos la vida de Jacob. Esta semana estábamos estudiando la vida de Jacob, y Jacob era un hombre que administraba todo el rebaño de su suegro Labán de una manera impresionante. O sea que ahí es un buen administrador. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Nos corresponde ser buenos administradores. 2, si estamos en prueba, bueno, prueba de parte de Dios,
Ya sí, ya Dios sabe el día que nos metió la prueba, el día que nos va a sacar de allí. Es Dios el que nos introdujo allí para enseñarnos paciencia, para moldearnos, para formarnos nuestra fe y muchas áreas más. Si fui mal administrador, Señor, corrígeme, perdóname, porque la palabra del Señor castiga duramente a los administradores. ¿Cierto que sí o no? ¿O será que los felicita la Biblia a los malos administradores? No, en un caso hay una parábola que el Señor Jesús dice que llegó el Señor y le dijo, por haber sido mal administrador, ya no serás más administrador, y le quitarle lo que tiene y dáselo por allá al que tiene más. Esa no es la de los talentos, es otra, pero le pasó, es una parábola similar. Y entonces eso son reprensiones fuertes que la Biblia hace para una persona que es mal administrador. Entonces que Dios nos guarde, iglesia, porque hay gente a veces dentro de la iglesia que se aprieta, no porque el diablo le esté metiendo, sino porque no administró bien la plata, no administró bien. Hay personitas que se aprietan por mal manejo de las finanzas. Y la otra causa es la que estamos leyendo acá, que es por no obedecer la palabra del Señor, porque la Biblia nos está diciendo que Dios bendice. ¿Amén o no amén? ¿Dios bendice o no? Amén. Dios bendice. Versículo 5 dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan, ¿cómo? Por bocaditos y quedamos con hambre. Como dice la Biblia, hasta que te sacíes, mi hermano. Esa es la promesa de Dios para tu vida, que a ti no te falte nada, que tú puedas saciarte, mi hermano, que puedas quedar satisfecho, que no estés aguantando hambre, que no estés por allá pasando momentos malos. No, la bendición de Dios es que tú comas el pan hasta que te sacíes, dice ahí la palabra de Dios, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Son bendiciones de parte del Señor. Tiempos de paz, tiempos de abundancia, tiempos donde la gente va a ver el fruto, tiempos donde la gente va a ver la bendición del Señor. ¿Amén o no amén? ¿Queremos esos tiempos o no queremos esos tiempos? Queremos esos tiempos, mis hermanos. Queremos esos tiempos. Pero esos tiempos, ¿cuál es la antesala de esos tiempos? La obediencia. La obediencia. Cuando hay un pueblo obediente, vienen esos tiempos. Esta semana leíamos, si alguien lo anotó, sé que hay gente que anota a veces, dice que al que teme a Jehová no le hará falta ningún bien. ¿Alguien lo anotó? De pronto mi hermana Arcelia, que yo creo que en ese culto su merced estuvo y su merced anota, o alguien que de pronto me lo ayude a buscar, porque es que si usted teme a Dios, la Biblia te promete a ti que no te va a faltar ¿qué? Ningún bien, mis hermanos. La Biblia lo dice. Vuelvo y se lo digo. Si estoy en una prueba, ya es otra voz. Y si soy mal administrador, pues puede que Dios me esté dando la bendición, pero yo, como la he usado mal, pues estoy un poquito allí apretado. Dios puede bendecir a una persona con hasta una empresa, pero si esa persona fue muy promiscua y tiene 10 hijos regados por ahí, tiene 10 demandas alimentarias, ¿será que entonces esa empresa va a ver mucho la bendición? No, porque todo lo que recibe ahí de utilidad tiene que darle a los 10 hijos cuota, allí manutención por 18 años y hasta más. Y entonces se le exprime todo. Se le exprime, pero tiene una microempresa, tiene una ferretería. Sí, pero tiene varios hijos regados por ahí, entonces va a haber la bendición. No. ¿Por qué? Por mal administrador. Porque tomó decisiones en su vida que lo llevaron a estar en esa situación. Tomó decisiones equivocadas. ¿Encontraron el versículo? Salmo 34, ¿qué? 10. Salmo 34, 10. Proyéctamelo allí, Sebastián. Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Entonces el leoncito cuando nace allá está peleando, está allá pidiéndole a la mamá que le lleve el bocado de vaca o de venado que acabó de matar. Tienen hambre. Pero, dice ahí la palabra, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este es otro versículo, pero va de la mano con el que les acabé de decir. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, si usted quiere que no le falte ningún bien en su vida, 1, sea un buen administrador. 2, póngase a buscar de Dios. Métase ahí con el Señor a buscar de Él. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos conocemos un poquito la vida de Jacob?
¿Acuerdan cuando Jacob se encuentra con Esaú? Después de que lo había engañado y que se va huyendo. ¿Cuántos años Jacob huye de Esaú? Por allá fue donde se casó. ¿Cuántos años? Ahí por ahí nos vamos. 14 años duró trabajando por Raquel y Lea. Y después 6 años trabajando por el ganado. Fueron 20 años, mis hermanos. Fueron 20 años que Jacob trabajó. Y cuando Jacob tiene el encuentro con Esaú, usted ve una bendición enorme que usted ve que alguien que me recuerde, ¿qué hizo Jacob para apaciguar la ira de Esaú? Le mandaba, ¿cierto? Le mandaba mensajeros, porque Jacob tenía miedo de que Saúl lo quería matar, ¿se acuerda? Porque le había robado la primogenitura, y lo había engañado y la bendición de su padre había caído sobre él y demás. Entonces él dijo, y Esaú me quiere matar, por eso es que se había escapado. Y para ahí contentarlo, le mandaba regalitos. Tome estas ovejas, tome estos camellos, tome esto. ¿Tenía harto ganado? Sí, pero ¿cuántos años trabajó? 20 años. 20 años. Hay gente que quiere la bendición en una semana. No, fueron 20 años de trabajo. Fueron 20 años donde Jacob dijo que el rayo del sol le caía en su cara y que le quemaba de día. Y en la noche las heladas también. Entonces quiere decir que trabajó de día y de noche, un hombre esforzado. Y decía que el sueño se había huido de sus ojos, es decir, que trasnochó muchas noches, 20 años allá trabajando. ¿Y sabe qué más dice la palabra del Señor? Que Labán, un ejemplo, Jacob era el pastor de las ovejas de Labán y tenía un rebaño de 20 ovejas y venía un lobo y se comía una oveja. ¿Sabe qué hacía Labán? Me la paga. Y Jacob meta la mano al bolsillo, ¿cuánto vale? Mira, ahí está 19 ovejas y tanta plata que vale la que se comió el lobo. ¿Qué nos habla eso? Buen administrador, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona fiel, una persona que no le robaba a su jefe. Dice la Biblia que cuando Jacob tenía hambre, él no se comía de las ovejas de Labán, sino que él mataba las propias ovejas de él. Y me dio un hambre terrible, entonces yo mato una ovejita mía porque las de Labán son de Labán. Entonces, ¿cómo Dios no lo iba a bendecir así si era un hombre correcto? ¿Cierto que sí? Es un hombre sincero, es un hombre correcto, es un hombre legal en sus asuntos. Entonces, así venía la bendición de Dios sobre los patriarcas. Porque es que algunos dicen, pero es que Dios bendecía a Abraham, Dios bendecía a Jacob, Dios bendecía a Isaac. Miren la vida de ellos. Fueron vidas que administraron correctamente, vidas que buscaron a Dios, vidas que hicieron lo correcto. Pero si usted y yo somos malos administradores y queremos el bolsillo lleno, si yo me gano un salario mínimo y tengo un iPhone 12, ¿será que eso es ser un buen administrador? Pero hay gente con salario mínimo con iPhone 12. Y dígame si no. ¿Cuánto vale el iPhone 12? ¿Como 7 millones? ¿O ese es el 14? Yo no sé. Bueno, pero esos iPhones son caros. Y hay gente que, mire, que es que me lo sueltan a 48 cuotas el iPhone, y es que es el iPhone. Se meten, y hombre, y no tienen la capacidad. Pues, ¿cómo van a estar después? Del cuello, porque no fueron buenos administradores. Con un salario mínimo, pero se compra por ahí una R15, una moto de esas gigantísimas. No, venga, o sea, pues muy bonita la R15 y de todo, pero pues es que nomás en gasolina se le va a comer un poconón de plata. En pura gasolina, en mantenimiento, el kit de arrastre, le va a comer, mejor dicho, se le va a comer mucha plata. Entonces, después la persona apretada, ¿pero por qué? Yo he visto, en Bogotá yo tenía un compañero que era así, ganaba un mínimo, pero eso se daba unos lujos, unas cosas, unas compras que uno decía, pero es que eso fuera que tuviera un sueldo por allá bien grande o algo así para que pero hay gente que es así, y no hablemos de gente, hay cristianos que son así, pero entonces ¿qué pasa con eso? Se aprietan y la bendición entonces no se ve. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, para ir adelantando un poquitico. Él no caminó con Dios y vio la bendición de Dios, amén. Pero si usted y yo no caminamos con Dios, no vamos a ver la bendición de Dios. Leamos lo que sigue diciendo acá. Versículo 14, pero si no oyeres
ni hicieres todos estos mis mandamientos, ¿qué nos dijo ahí? Que si no escuchamos la Biblia y no obedecemos la Biblia, dice, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. ¿Qué es menospreciar? Es decir, la Biblia, no, pues es que no, es que eso es el libro ahí, eso es menospreciar. Y hay cristianos que menosprecian la palabra de Dios, que Dios les está diciendo, es que Dios le va a bendecir. No, pues es que eso parece es un cuento de los hermanos Grimm. No, mi hermano, eso es palabra de Dios, eso es palabra del Señor. Dice, y menospreciar no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros ¿qué? Terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis ¿en qué? En vano. O sea que la gente sembraba, pero sembraba en vano. ¿Por qué? Porque había pecado. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos, ¿qué va a pasar? Se la van a comer. Entonces hay gente que está en esa situación. Hay gente que está en esa... ¿Pero por qué? Porque no fueron como Enoc, que caminaron con Dios, que fueron obedientes, que 300 años caminando con Dios y ese hombre no se cansó. Eso nos habla usted de perseverancia, de que usted no se canse. No te canses pues de hacer el bien, dice la palabra de Dios, amén o no amén, sino que a su tiempo cosecharás si no desmayas. Entonces usted siga adelante, como Enoc, si quiere la bendición de Dios. Pero otra gente dice, no, yo no. Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen consecuencias. Versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y vean, heridos delante de los enemigos. Y los que los aborrecen, esa gente que nos aborrece, dice la Biblia, se enseñoreará de nosotros si nosotros no obedecemos a Dios. Y huiremos sin que nadie nos esté persiguiendo. O sea, una vida de tormento donde tengamos hasta delirios de persecución. Nadie nos está persiguiendo y la Biblia dice, van a tener que huir sin que nadie los persiga. Eso es un tormento, esa es opresión del diablo. Versículo 18, y si aún con estas cosas no oyereis. Vea que Dios a veces castiga de esa manera con el fin de que la gente oiga. Pero la Biblia dice, si con todo eso no quiso oír, dice ahí la palabra de Dios, si aún con todas estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Y ahí entonces, ¿sabe cómo ya se vuelve el cristiano? Un necio. El cristiano ya deja de ser allá entonces un hijo obediente y se convierte en un necio. Un necio porque Dios lo está castigando, Dios le da rejo y sigue haciendo lo malo. ¿Cuántos hemos visto muchachos así, hijos así, que les da juguete y sigue haciendo lo malo? Y les pega y les pega. ¿Sabe cómo se llama eso? Necio. Pero ahí la Biblia lo está diciendo. Hay cristianos a los cuales Dios los aprieta y los oprime allí un poquitico a ver si reaccionan. No, necio. Y entonces Dios dice, los voy a castigar otras 7 veces más. Y después el cristiano, entonces, póngase a pensar, ¿cómo está el cristiano después? Después de que Dios lo castigue 7 veces más, ¿cómo estará? ¿Muy bendecido? Arruinado, Señor, pero ¿qué pasa? Pero yo voy a la iglesia, pero esto, pero aquello. No veo la bendición, pero ¿qué está pasando? Ahí hay un trasfondo donde no hay obediencia, donde dejaron a Dios, donde Dios los está ahí también disciplinando a ver si se levantan, a ver si vuelven a orar, a ver si se santifican. Y no quieren, entonces Dios dice, no puedo bendecirlos porque Dios no va a bendecir a un hijo desobediente. No lo va a bendecir, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Hijos orgullosos, que no reconocen su pecado. Entonces Dios dice, me toca quebrantarles el orgullo. Y haré vuestro cielo como, ¿de qué? ¿El cielo cómo se vuelve? De hierro, dice ahí. Y vuestra tierra de bronce. Entonces el cielo hierro y la tierra bronce. No, pues qué belleza. ¿Sabe qué significa eso? Que no llueve, porque ellos se dedicaban a la agricultura, no llueve y la tierra de bronce, pues no, ¿cómo no es una tierra arada para sembrar? Cielo cerrado, no hay lluvia para las cosechas y la tierra está como un bronce, no puedo sembrar nada. Entonces, ¿qué bendición voy a tener? O sea, es peor que un desierto, porque el desierto por lo menos se puede, ahí por lo menos tierra seca, pero aquí no está hablando de bronce. Eso es como vivir en una celda con
con un blindaje, de esas celdas que dicen que de máxima seguridad por allá, donde todo es en aluminio y todo, una cosa así. Dice la palabra del Señor acá. Versículo 21. Si anduvieres conmigo, ¿en qué? En oposición. Dios está diciendo que hay cristianos que se le oponen a Él, porque Dios les dice, es para la izquierda, y hay cristianos que se le oponen. Dice, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros, léalo ahí, para que no diga que es el mensaje del pastor, otros 7 veces más de castigo, 7 veces más plagas, según vuestros pecados. O sea que ya lo había castigado 7 veces y ahora le está hablando de 7 plagas. Más duro, se agudiza más el castigo. Pero como nosotros vamos a ser más bien como Enoc, ¿cierto que sí? Que vamos a caminar con Dios, vamos a ser fieles, obedientes. Entonces lo que nos espera, ¿qué son? ¿Las plagas o las bendiciones? Las bendiciones. Esto lo estamos leyendo, mis hermanos, para tomar conciencia. Pero aquí es para que usted y yo caminemos como Enoc, con Dios. Dice el versículo 22, enviaré contra vosotros bestias fieras. ¿Qué van a hacer esas bestias fieras? Le van a arrebatar a los hijos. O sea, antes por allá ellos vivían en una zona donde podía venir un león y les mataba a un hijo y era normal. Por eso es que Jacob pensó que a José se lo había matado un animal por ahí del campo y cuando le llevaron la túnica de colores ensangrentada, porque eso eran cosas normales. Dice, y destruyan vuestro ganado. Entonces le matan a los hijos, le matan el ganado, los reducen en número y vuestros caminos sean... ¿Bendición llegó? No. ¿Pero por qué? ¿Porque el diablo se metió? No. ¿Porque el diablo se metió? No. Porque yo no he querido obedecer la voz de Dios. Versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo, otra vez lo dice, en oposición. Versículo 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré. Vuélvalo y léalo para que no me mire mal. Otras 7 veces. No me mire mal, que yo no soy el que lo está diciendo. Yo le estoy leyendo la Biblia y ya. Son otras 7 veces que Dios castiga. Pero porque no ha querido arrepentir, porque no ha querido cambiar. Entonces Dios dice, toca darle otros 7 leñazos, otros 7 varazos, porque no quiere aprender. Es que no aprendí, toca otra vez. Eso es como el hijo. Eso es como un hijo cuando no aprende, vuelva y bájele el pantalón y vuelva y dele. Bueno, hay papás que no, pero es que con nuestro Dios no es una alcahueta. Entonces Dios sí no le tiembla la mano para corregir, porque el padre al hijo que ama lo corrige, y estos son correcciones. Por eso es que la Biblia está diciendo, si con eso no hieres. Entonces Dios, ¿qué estaba buscando con eso? Que la gente se despertara. A veces Dios permite que la economía suya y mía que tambalee, a ver si nos despertamos a orar, amén. A veces Dios permite que le llegue por allá un dolorcito y como que usted vaya al médico y le digan, uy, como que hay una masita y puede ser benigna o maligna. Y entonces, ¿sabe para qué Dios permite eso? A ver si usted se despierta espiritualmente. A veces, vuelvo y lo digo, no siempre, pero es una de las causas es esa. A ver si nos despertamos, no nos despertamos. Dios permite cosas a ver si nos vamos a levantar o no. Una persona que está ahí sin orar, sin leer la palabra, sin congregar. Muchos han vuelto a congregar por eso. Porque por allá les pasaron una cosa, la otra. Una vez pasada una mujer decía, yo me aparté de la iglesia, yo me aparté de los caminos de Dios. Y mi hijo era un niño. Y cuando mi hijo creció, se metió en las drogas. Y aquí estoy, orándole y clamándole al Señor que lo saque. Entonces Dios tuvo que permitir eso para que esa mujer volviera. Para que esa mujer volviera y se despertara. Bueno, ¿usted es que va a orar o no va a orar? ¿Va a andar toda una vida por allá lejos de Dios o se va a percibir a buscar de Dios? Pues Dios permite ese tipo de cosas. Dios permite ese tipo de cosas. Los 10 leprosos, ¿cuándo siguieron a Jesús? Cuando estaban enfermos, perdón. ¿Cuando estaban sanos siguieron a Jesús? No. Entonces hay gente que tiene que estar enferma para que siga a Jesús. Ay, Dios mío. Hay gente que tiene que estar enferma para seguir a Jesús. Hay gente que tiene que estar con las finanzas apretadas para que esté orando. Y si no ora. Esa es la realidad. Y entonces Dios tiene que, como Dios es el que conoce el corazón de cada uno, Dios es el que conoce el corazón de cada persona. Yo no soy el que bendigo, mis hermanos, es Dios. Yo no soy el que pongo las reglas ya están escritas y yo no escribí la Biblia. La Biblia la inspiró el Espíritu Santo.
Yo no soy el que pongo estas reglas, es el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró la palabra está de esa manera. Y Dios funciona de esa manera. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo número, ¿en cuál íbamos? En el 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, o sea, si alguien se quiere ir a refugiar por allá queriendo estar a salvo, dice: yo enviaré la pestilencia entre vosotros y seréis entregados en las manos del enemigo. ¿Quién se escapará del castigo de Dios? Ay, así vaya y se meta por allá, yo no sé a dónde. La Biblia lo dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y si me fuere por allá, allá estás tú. Y si subiere, yo no sé a dónde, allá también estás tú. Y si me bajare, yo no sé a dónde, allá también estás tú. Uno no puede escaparse de Dios. Uno no puede escaparse de Dios, mis hermanos. Usted ya está metido en el camino de Cristo. Usted ya está metido en el camino de Cristo. Un día Dante Hebel no lo escucho con frecuencia. Es más, yo creo que contadas las prédicas que he escuchado de él, no lo escucho. Pero un día escuché una frasecita, una capsulita que estaba por entre su forma chistosa y jocosa. Él decía: ser cristiano es peor que la mafia, que después de que está dentro eso ya no se puede salir. Y si se sale le va mal. Esa es la realidad. Le va mal. Eso es lo que hacen los mafiosos, que después de que se salen los matan y les va mal. Pero usted ya está dentro, mi hermano. Usted ya está dentro. Lo que Dios quiere es bendecirlo, lo que Dios quiere es levantarlo, lo que Dios quiere es usarte, lo que Dios quiere es bendecir su casa, bendecir su familia. Entonces, ¿por qué volver atrás? Amén. ¿Por qué volver atrás? Nos toca ajuiciarnos, decir: bueno, Señor, heme aquí, ¿qué pasa conmigo? Examíname, listo, corrígeme y para adelante. Versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os volverán vuestro pan por peso, y comeréis, pero no se van a saciar. Entonces la persona come, pero no se sacía. Eso es una maldición. Y aún con esto si aún con esto no me oyereis, porque vuelvo y lo digo, todas son reprensiones del Señor, si no procediereis conmigo con oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré. No me mire mal, vuélvalo y léalo. ¿Qué dice? Aún 7 veces por vuestros pecados. Vea que Dios es así. Si no aprendemos la primera, entonces otra vez. No aprendemos la lección, otra vez. No aprendemos la lección, otra vez. Y las veces que sea necesario. Y hay gente que yo no sé cuántas azotes ha recibido de Dios y siguen de tercos. Y siguen de necios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a no ser necios. Sino que, mejor dicho, no recibir ni siquiera un primer azote, sino más bien ser entendido: Señor, lo que tú digas, eso vamos a hacer caso. Pero si ya recibimos un azote, ser como ese niño que dice llorando: mamá, ya no lo vuelvo a hacer, que aprendió la lección. Ya, Señor, ya aprendí, ya me va a corregir y no lo vuelvo a hacer porque ya aprendí la disciplina del Señor. Amén. Entonces, cuando aprendemos la disciplina del Señor, pues ya no tenemos que cada rato estar chupando azotes y chupando rejo de parte del Señor. Yo sé que esta predica la mayoría hoy no le está gustando, pero ¿qué hacemos? Córtele la hoja a la Biblia, porque ¿qué se le hace? De que eso está en la palabra. Hay nada que hacer, mi hermano, está en la Biblia. Dice la palabra del Señor, esto fue muy grave. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros. ¿Qué significa eso? Ayer se lo preguntaba en el ayuno a algunas personas, se lo pregunto hoy a usted. ¿Qué significa comer la carne de los hijos? Mana Carmenza, ¿qué entiende por eso? Comer la carne de Kevin. Lo digo con cariño. ¿Qué entiende por eso? ¿Estar qué? En el pecado. No. ¿Por acá qué dijo Andrea? No, pasar a los hijos los pecados, no. Eso es Mana Nora. Caníbales. Literalmente. Eso es literal. Usted se pone a leer la Biblia y en la época de los reyes hubo un hambre tan terrible que una mujer dijo, se pusieron a hablar 2 mamás y dijeron: hoy matemos a mi hijo, lo cocinamos y nos lo comemos, y mañana matamos al suyo. ¿Ya se acordaron o no? Y ya se acordaron, ¿cierto que sí? Y eso fue una maldición y se cumplió, donde las mamás mataban a sus propios hijos y los echaban a la olla y hacían sancocho de bebé.
Perdón, se lo digo de esa manera, porque fue cruel la realidad. Yo le trato de poner un tinte de... pero sí, o sea, eso fue muy duro, mi hermano. Eso fue muy duro. Y comerse al propio hijo, es que no habían bestias, no habían animales, no habían vacas. Vendían, no recuerdo, mi hermano, no lo recuerdo, no lo traje anotado, pero vendían el estiércol de paloma. Vendían el estiércol de paloma a alto precio y la gente compraba estiércol de paloma para comer. Oye, David, compraban estiércol de paloma para comer. Yo sé por qué se lo digo. Compraban estiércol de paloma para comer, pero a precios altos, mi hermano. Si usted y yo nos quejamos de que la canasta de mercado está cara hoy, el popo de paloma sí que era caro. Y está en la Biblia. Era una escasez terrible. ¿Y qué pasó si eran hijos de Dios? ¿Qué pasó si era el pueblo de Dios? La desobediencia. Ahí esos eran los 7 varazos y otros 7 varazos y otros 7 varazos, y ya era como la 4ª vez que los azotaba. Pues como no querían, y la necedad del pueblo de Dios los llevó a eso. La necedad. Entonces, si usted y yo somos necios, yo no sé a dónde vamos a parar. Yo no sé a dónde vamos a parar, mis hermanos. La necedad lleva a una persona a tocar fondo terriblemente, mis hermanos. Dice: comeré la carne de vuestros hijos y comeré la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Ahí no dice que el alma de Dios lo va a amar, sino que lo va a abominar. Haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios. Si usted puede seguir leyendo todo ese capítulo, mi hermano, lo invito. Y desde el principio, porque no lo leímos del principio, se lo dejo de tarea. Pero ¿sabe cuál es el mensaje en esta hora? Que camine como Enoco, camine con Dios, porque usted caminando con Dios no va a pasar por nada de eso. Amén. Usted caminando con Dios, lo que le espera es todo lo contrario, bendición. Entonces, este es el paralelo de Deuteronomio 28. A veces nos quedamos solo con Deuteronomio 28, que es como más bonito. ¿Cierto que Deuteronomio 28 es más bonito? Nos habla de que estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán, y después nos habla de maldiciones. Pero este es el paralelo, mis hermanos. Usted y yo caminemos con Dios, tengamos paciencia. Si fuimos malos administradores, pues ¿qué va a pasar? Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Si aquí uno de estos muchachos, Dios me los guarde muchísimo, pero ahí mete las patas y deja a una muchacha embarazada o una muchacha que anda en embarazo, ¿Dios la perdona o no lo perdona? ¿Sí o no, iglesia? Sí, Dios lo perdona, pero le queda una cuota alimentaria por 18 años. Entonces Dios no le va a quitar esa cuota alimentaria es que ya le pedí perdón a Dios, entonces quítemela. No le queda 18 años y aún así el hijo es para toda la vida. O sea, mínimo la responsabilidad, digamos, normal son 18 años, pero hermano, es un hijo y el hijo es para toda la vida. Entonces hay cosas que por más que ya Dios haya perdonado, hay cositas que toca tener paciencia y decir, bueno, yo reconozco, me metí en este problema, me apreté por esto, tomé malas decisiones, hoy mis finanzas están apretadas porque yo mismo me apreté. Entonces, Señor, yo no te puedo culpar a ti por eso. Señor, más bien ayúdame, dame la sabiduría para administrar correctamente las finanzas que tú me des. Y Señor, salir de esto y no volver a cometer esos errores. Y yo sé que va a llegar el momento donde vea la bendición ya tuya. Amén. Si está en una prueba, ¿qué hay que hacer? Bueno, Señor, es una prueba. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Me quieres formar la fe? ¿Me quieres formar la paciencia? ¿Me quieres formar? ¿Qué me quieres formar, Señor? Ayúdame y listo. Dios lo forma y sale de la prueba en victoria. Amén. Y si ya no son esas cosas, bueno, Señor, es que estoy siendo desobediente, es que hay pecado oculto en mi vida, es que tengo ídolos, es que no te estoy dando el primer lugar. No quiero de pronto, no es solamente un comentario allí dentro de la enseñanza que hace también parte de la enseñanza. Hay gente que no diezma. ¿Qué pasa con eso? ¿Están honrando a Dios? No están honrando a Dios. Entonces, cuando no se honra a Dios, pero sí queremos que Dios nos honre, ¿no? Cada uno es libre, mi hermano. Cada uno es libre, porque esta no es una iglesia donde se le... Aquí nadie puede decir que yo le haya dicho, oiga, usted no diezma. No, nadie. Yo enseño. Y ustedes saben que esto yo ni siquiera lo enseño con frecuencia. Pero pues son cosas que están en la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos dice, Dios honra a los que le honran.
pero cuando hay ídolos en mi vida, pero yo sí quiero la bendición de Dios. Entonces son situaciones, mis hermanos, donde nos toca aprender, donde nosotros necesitamos, Señor, decir, bueno, Señor, está en tu palabra. No me gusta, ¿vis? Qué pereza ese pastor el día de hoy, esa prédica que se mandó. Yo estaba esperando una prédica diferente, pero hermano, la Biblia nos enseña ese tipo de cosas. La Biblia nos enseña ese tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, entonces usted se comienza a analizar, bueno, ¿qué hay en mi vida? Hay obediencia, hay desobediencia, te estoy dando el primer lugar, te estoy honrando, Señor, te estoy honrando con mis bienes, no te estoy honrando con mis bienes. Señor, ¿qué pasa en mi vida? Si usted está bien, bueno, entonces usted ya sabe que por ahí no es la cosa. Entonces, si usted está bien, no es una prueba, y usted es un buen administrador, ahí sí usted dice, aquí ya es la mano del diablo, aquí ahí sí ya es brujería, esto sí ya es la oruga, el saltón, el revoltón, y venga, reprendemos. Pero primero hay que hacer ese filtro. Antes de echarle la culpa al diablo en las finanzas, yo primero tengo que hacer ese filtro. Es una prueba, soy obediente, estoy bien delante del Señor o no, y después de pasar ese filtro, ahí sí le puedo echar la culpa al diablo. De lo contrario, la gente es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es que el diablo. Sí, pero pues sí, el diablo hace cosas malas. Viene para robar, matar y destruir. Pero si yo le facilito la vida al diablo, si yo le facilito el trabajo al diablo, pues póngase de pie, mi hermano. Le vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Dios que seamos como Enoc. Amén o no amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.